Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en las cifras del Valparaíso Sporting Club S.A. Tenemos aquí su análisis financiero consolidado al 30 de junio de 2025. Y lo bueno es que hay datos para comparar con junio de 2024 y también con diciembre de 2024, o sea, el cierre del año pasado. La idea es, bueno, desmenuzar estos números, ¿no? Entender cómo está realmente la salud financiera del club y qué cambios importantes hubo. Exacto, porque mirar solo el resultado final, pues no cuenta toda la historia. Vamos a revisar los indicadores financieros, los clave, digamos, cómo se movieron los ingresos, los costos también, y la estructura del balance. Queremos tener una visión más completa, entender el porqué de las cifras que nos presentan. Perfecto. Pues empecemos entonces por ahí. Por tomarle el pulso al club con esos indicadores clave, comparamos la foto de junio 2025 con la de finales de 2024. ¿Cómo anda de liquidez? Esa capacidad de pagar las cuentas a corto plazo. Mira, aquí vemos una mejora, bastante clara. La razón corriente, que compara activos corrientes con pasivos corrientes, subió. Pasó de 1,95 a 2,28. Y la razón ácida, que es un poco más exigente porque saca los inventarios, también mejoró, de 1,94 a 2,27. O sea que En simple, parece que el club tiene un colchón más cómodo para sus obligaciones inmediatas. más holgura a corto plazo. Eso suena bien. ¿Y el endeudamiento? ¿El club está más o menos apalancado ahora? Pues si miramos los ratios, se ve una ligera disminución en la carga de deuda relativa. El endeudamiento de corto plazo, que mide esas deudas contra el patrimonio, bajó un poquito, de 0,08 a 0,07. El de largo plazo, ese se mantuvo igual, en 0,04. Y la razón de endeudamiento total, o sea, cuánto del activo se financia con deuda de terceros, bajó de 0,12 a 0,10. Entiendo. Esto sugiere que, bueno, proporcionalmente, el club depende un poquito menos de la deuda ahora. Menos dependencia de acreedores y mejor posición para pagarlo inmediato. Hasta aquí, el panorama parece bueno comparado con diciembre de 2024. Pero esto se traduce en que ganaron más, mayor rentabilidad. Aquí es donde la historia cambia un poco si comparamos contra el cierre de 2024. Dos indicadores clave de rentabilidad, de hecho, muestran una baja. La rentabilidad patrimonial, el famoso ROE, que mide cuánto se gana por cada peso de los accionistas, bajó de 0,02 a 0,01. Y lo mismo pasó con la rentabilidad sobre activos, el ROA. Mide la eficiencia para generar ganancias con todos los activos. También bajó a 0,01. Y hay un dato que los accionistas suelen mirar mucho, la utilidad por acción. Esa también cayó fuerte, ¿no? Pasó de casi 58 pesos por acción a fines de 2024 a poco más de 7 pesos ahora en junio. Es una diferencia enorme. Efectivamente, esa caída es un reflejo directo de que el resultado neto de este primer semestre fue bastante menor que el resultado total del año 2024. Aunque, ojo, estamos comparando 6 meses contra un año completo, eso hay que tenerlo en cuenta. Y un dato curioso, el valor libro por acción, el valor contable, digamos, apenas se movió. Subió mínimamente de 4.609 a 4.613 pesos. ¿Casi estancado el valor contable por acción? Pero sí, la caída en la utilidad por acción y en los ratios de rentabilidad es lo que salta a la vista al comparar con el cierre del año pasado. Exacto. Y hay otro indicador que refuerza esta idea, el EBITDA, que es, bueno, una aproximación al flujo de caja de la operación principal, antes de intereses, impuestos y todo eso. Este también cayó bastante, de unos 671 millones de pesos a fines de 2024 a solo unos 238 millones en junio 2025. Uf, fuerte caída. Sí. Indica una menor capacidad de generar caja directamente del negocio en este semestre. Entendido. Entonces, resumiendo la comparación con fin de año 2024. Mejor liquidez, menos deuda relativa, pero menor rentabilidad y menor EBITDA. Ahora, cambiemos el lente. Miremos este primer semestre de 2025 contra el mismo periodo del año pasado, o sea, enero a junio de 2024.
¿Cómo fueron los ingresos ahí? Aquí las noticias son más positivas. Los ingresos por actividades ordinarias, los del negocio principal, aumentaron un 6,91% respecto al primer semestre de 2024. Llegaron a 4.373 millones de pesos. Es una señal de crecimiento, digamos, en la línea superior. Eso es alentador. ¿Y los costos directos, el costo de ventas? El costo de ventas disminuyó levemente, apenas un 0,94% menos. Esta combinación, más ingresos y un costo un poquito menor, tuvo un efecto muy bueno en la ganancia bruta. Pasó de 457 millones en el primer semestre de 2024 a 774 millones ahora. Casi el doble. Sí, es un aumento sustancial del margen bruto. Un margen bruto mucho más saludable entonces. Pero imagino que la historia no termina ahí. ¿Qué pasó con los otros gastos, los otros ingresos? Correcto. El resultado final depende de más cosas. Por ejemplo, los gastos de administración subieron un 8,31%. Pasaron de 803 a 870 millones. Y un golpe importante vino por el lado financiero. A ver. Los ingresos financieros se desplomaron. Una caída del 62,71%. Por otro lado, y esto ayuda a compensar un poco, los costos financieros también bajaron, un 24,24%. ¿Y a qué se deben esas variaciones financieras tan marcadas? La caída en ingresos financieros es muy fuerte. El análisis explica que, bueno, el alza en gastos de administración está distribuida, no hay un solo culpable. Pero la caída de los ingresos financieros, eso sí, la atribuyen principalmente a que las inversiones financieras del club rindieron menos, tanto las que tienen en Chile como afuera. Parece que no fue un buen semestre para sus inversiones. Vale. Y la baja en los costos financieros la vinculan con variaciones en inversiones y también con la amortización de la NIF 16. Ah, la NIF 16. La norma contable de los arrendamientos. ¿Puedes recordarnos brevemente qué implica eso? Claro, de forma muy resumida, esta norma obliga a las empresas a registrar casi todos sus contratos de arriendo a largo plazo en el balance. Se reconoce un activo por derecho de uso, o sea, el derecho a usar lo que arriendas, y una deuda, un pasivo por arrendamiento. Antes, muchos arriendos operativos, pues, no aparecían así en el balance. O sea que ahora las empresas se ven con más activos, pero también con más deuda registrada por esto. Exactamente. Cambia la foto del balance. Entendido. Volviendo al estado de resultados, veo también unos movimientos porcentuales enormes en líneas como otras ganancias o pérdidas, diferencias de cambio, son muy relevantes en monto. Suelen ser líneas más volátiles, sí. Las diferencias de cambio dependen de cómo se mueva el dólar, por ejemplo. Y el resultado por reajuste tiene que ver con la UFE, con la inflación. Aunque los porcentajes sean altos, los montos absolutos en este caso no parece que muevan tanto la aguja como los ingresos o los gastos principales. Pero sí, añaden variabilidad. Bien. Entonces, poniendo todo en la balanza para este semestre, comparado con el mismo del año pasado, ¿cuál fue el resultado final, el neto? Aquí viene lo interesante. El club pasó de perder 110 millones de pesos en el primer semestre de 2024 a ganar 46 millones en el primer semestre de 2025. El informe destaca ese cambio porcentual enorme, ¿no? Plus 141,82%. Pasar de pérdida a ganancia es sin duda una mejora importante año contra año. Es un giro notable, sí. Pero, y aquí hay algo que me hizo ruido al leer el análisis. Justo después de mostrar esta tabla que indica la mejora del 141%, el texto dice, y cito, el resultado del año neto presenta una disminución de un 58,27% en comparación al periodo anterior. Parece totalmente contradictorio. ¿Cómo se come eso? Es una excelente observación. Y sí, la verdad es que resulta confuso. El texto no aclara a qué periodo anterior se refiere para esa disminución del 58%. ¿Será contra el segundo semestre de 2024? ¿Contra algún presupuesto? Podría ser incluso un error, que no actualizaron esa frase. ¿Podría ser? Ante la duda, lo más fiable es quedarse con la comparación directa que sí muestra la tabla. Junio 2025 versus junio 2024. Y ahí la mejora es clara. De pérdida a ganancia. De acuerdo, nos quedamos con la mejora interanual que muestran los números de la tabla. Entonces, resumiendo el semestre, lograron cerrar con utilidad, impulsado por más ingresos y mejor control del costo directo.
Pero este avance se vio frenado por mayores gastos administrativos y sobre todo por esa caída de los ingresos financieros. Exactamente. Esa es la dinámica clave que se ve al comparar año contra año. Mejora operativa en el corazón del negocio, pero con presiones en otros frentes. Muy claro. Ahora pasemos al balance general. A ver cómo quedó la estructura de la empresa a junio de 2025 comparado con diciembre de 2024. ¿Qué cambios destacan en los activos? Bueno, en el total de activos corrientes, los de corto plazo, el informe dice que no hubo variaciones globales muy grandes, pero sí menciona una disminución importante, del 56.21% en la cuenta de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Explican que esto es principalmente por menores saldos pendientes de cobro entre hipódromos relacionados y otros documentos. Quizás cobraron deudas o hubo menos operaciones de ese tipo. ¿Y en los activos no corrientes? ¿Los de largo plazo? Antes mencionaste la NIF 16. Justamente, la principal variación que reportan ahí viene de aplicar esa norma, la NIF 16. Al reconocer los activos por derecho de uso de los bienes que arriendan, pues aumenta esta categoría de activos no corrientes. Entendido. ¿Y por el lado de las deudas y el patrimonio? ¿Qué pasó en los pasivos? En los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, destaca una disminución del 12,36% en las cuentas por pagar comerciales y otras, específicamente en un ítem que llaman deudas varias. Podría ser que pagaron ciertas obligaciones de corto plazo, no directamente a proveedores quizás. ¿Y en los pasivos no corrientes, las deudas a largo plazo? Ahí mencionan tres cosas relevantes. Primero, una obligación por un leasing financiero con el banco BCI. Segundo, la parte a largo plazo del pasivo que viene de aplicar la NIF 16, la contrapartida del activo que vimos. Y tercero, variaciones en impuestos diferidos, que reflejan diferencias temporales entre lo contable y lo tributario. Bien. El análisis también dice que hicieron inversiones este primer semestre de 2025. ¿En qué se enfocaron? Principalmente en mejorar las instalaciones físicas. Mencionan trabajos en la sede principal, en la pista, en recintos para eventos. Dicen que el objetivo es mejorar la infraestructura para el público. O sea, inversiones pensando en la experiencia del cliente. ¿Y qué hay de los flujos de efectivo? ¿Se movió mucho dinero? Según el informe, las variaciones más importantes en los flujos de este semestre fueron en las actividades de inversión. Y se explica sobre todo por cómo manejaron la caja. Pusieron excedentes en inversiones financieras a corto plazo, como depósitos a plazo, renta fija. No parece haber grandes movimientos por financiación estructural o por la operación misma. Entiendo. Gestión financiera de la caja. Saliendo un poco de las cifras internas del Sporting, ¿el informe da algo de contexto del mercado o cómo se compara al club? Menciona un dato interesante. Dicen que sus ventas a nivel nacional aumentaron un 1.30% respecto al ejercicio anterior. No queda del todo claro si comparan semestre o año completo anterior, pero sugiere una tendencia positiva en sus ventas en Chile. Y también hay un desglose muy revelador sobre de dónde vienen los ingresos por apuestas, ¿verdad? Exacto, y este punto es crucial, creo yo. Detalla que casi el 70%, un 69.25%, del ingreso por apuestas viene de las jugadas hechas en el propio Valparaíso Sporting. Hasta ahí, lógico. Pero ojo, casi un tercio viene de otros lados. Un 17% del Hipódromo Chile, casi un 11% del Club Hípico de Santiago, un 2,4% de Concepción y un poquito de hipódromos extranjeros. O sea que dependen bastante de lo que pasa en otras pistas. Mucho. Casi el 30% de sus ingresos por apuestas dependen de la actividad en otros hipódromos. Es una dependencia importante del ecosistema hípico nacional. Es un dato clave, sí. Finalmente, mencionan riesgos específicos a los que esté expuesta la sociedad. El análisis dice que en general no se ven muy afectados por riesgos como el tipo de cambio o los precios de materias primas. Pero sí mencionan una excepción importante, el riesgo de tasas de interés, específicamente para los financiamientos que tienen pactados en UF, en unidades de fomento. Ah, la UF, que se ajusta con la inflación chilena. Correcto. Como tienen financiamientos en UF, por ejemplo, los de leasing, si sube la inflación y por ende la UF, o suben las tasas de interés de esos contratos, eso podría aumentarles el costo financiero. Ese es el principal riesgo financiero que destacan. Bien, creo que hemos cubierto los puntos centrales del análisis. Si hacemos una recapitulación para tener la foto completa,
Por un lado, vimos que mejoró la liquidez y bajó un poco la dependencia de la deuda si comparamos junio 2025 con fines de 2024. Cierto. Y si comparamos el desempeño de este semestre contra el mismo del año pasado, el resultado neto dio un vuelco positivo. Pasaron de perder a ganar. Y eso fue, sobre todo, por mayores ingresos del negocio y un costo de ventas más controlado. Sin embargo, este panorama tiene sus matices, ¿no? Los gastos de administración subieron. Y hubo una caída muy fuerte en los ingresos que les daban sus inversiones financieras. Estos factores le pegaron a otros indicadores de rentabilidad, como el ROE y el ROA. Y también vimos esa caída relevante en el EBITDA al comparar con el cierre de 2024. Y además, sabemos que las inversiones recientes se están enfocando en mejorar las instalaciones. Exacto. Los puntos clave para retener serían tendencia positiva en ingresos operativos y vuelta a la utilidad interanual. Eso es bueno, pero convive con presiones de costos administrativos y una caída importante y volatilidad en los resultados financieros. Eso afecta la rentabilidad global si la comparas con el cierre del año anterior. Y no olvidar la dependencia de otros hipódromos para casi un tercio de las apuestas y el riesgo financiero de la UAF. Entonces, ¿qué nos dice todo esto junto? Presenta un cuadro complejo, con señales mixtas. Hay un crecimiento operativo, se ven los ingresos, y eso es fundamental. Pero al mismo tiempo, hay vientos en contra financieros, menores retornos de inversiones, costos administrativos que suben, que limitan la mejora en la rentabilidad final, sobre todo si miramos contra el cierre del año anterior. Precisamente. Una imagen con luces y sombras, como suele pasar en estos análisis. Y esto nos deja con una reflexión final interesante. Algo para seguir mirando, ¿no? El club está invirtiendo fuerte en mejorar sus instalaciones, la pista, los recintos. La pregunta es, ¿cómo y cuándo se van a traducir esas mejoras en más ingresos o en atraer más público? ¿Podrán esas inversiones a mediano o largo plazo generar suficiente valor extra para compensar esas presiones de costos o la volatilidad financiera que vimos ahora? Será clave seguirle la pista a eso en los próximos informes del Valparaíso Sporting.